Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un supuesto y a estudiar el apalancamiento financiero en el momento en el que una empresa emite obligaciones y ofrece la posibilidad de cambiar esas obligaciones por acciones de la sociedad. Bien, vamos a ver lo que nos proponen. La empresa se llama Obligación Sociedad Anónima y lo que quiere es decidir si le interesa convertir obligaciones en acciones, no ya en términos estrictamente financieros, sino sobre todo en función de la rentabilidad para los accionistas como propietarios de la empresa. Las obligaciones convertibles en acciones, como sabemos y como su propio nombre lo indica, pues son unas obligaciones que se pueden emitir por una empresa y dar la posibilidad durante un cierto tiempo determinado de convertirlas en acciones para poder financiarse por parte de esa entidad que las emite. Pues este es el caso y nos dice que los fondos propios actualmente son de 40.000 euros y lo que tienen son obligaciones y bonos convertibles por 30.000. El interés que ofrece por las obligaciones es del 12% y los beneficios ante intereses e impuestos son de 12.000 euros. Pues bien, vamos a plantear la situación y esta sería la que tenemos arriba del todo. La empresa se llama Obligación y su estructura financiera se compone por unos recursos propios de 40.000 y recursos ajenos de 3.000 en el caso de que no se haga todavía la conversión en acciones. Es decir, en ese caso tendremos unos recursos ajenos porque las obligaciones están en el pasivo. Pero si hacemos la conversión y todas las obligaciones se convierten en acciones, esas obligaciones pasarían a formar parte del patrimonio neto, de los recursos propios de la empresa, y por lo tanto esta estructura cambiaría y tendríamos unos recursos propios de 43.000 y no tendríamos pasivo o recursos ajenos. Esta sería la estructura financiera y la estructura de los resultados sería la siguiente. Tenemos un beneficio ante intereses e impuestos de 12.000, los intereses en el caso de que tengamos obligaciones emitidas, como lo vamos a pagar al 12%, serían de 1.440, por lo tanto el beneficio ante de impuestos que obtendríamos sería 10.560, suponemos que los impuestos son del 25% y este sería el beneficio después de impuestos, 7.920. Eso en el caso de que no se conviertan las acciones. Pero si se convierten, tendríamos el mismo beneficio de 12.000, no pagaríamos intereses, con lo cual el beneficio ante impuestos sería también de 12.000 y con los impuestos tendríamos menos 3.000, que nos daría el beneficio después de impuestos de 9.000. Bien, pues vamos a estudiar el tema de las rentabilidades y del apalancamiento financiero como hemos hecho otras veces. El análisis de las rentabilidades se puede hacer de dos formas: sin tener en cuenta los impuestos, lo que se denomina rentabilidades brutas, o teniendo en cuenta el impuesto de sociedades. Empezamos haciendo el cálculo sin tener en cuenta los impuestos. Esta sería la fórmula para la rentabilidad económica, que es beneficio ante intereses e impuestos dividido, en realidad es todo el activo, aunque equivale a los recursos propios más los recursos ajenos. Aquí tenemos el dato del total pasivo más recursos propios, pero en realidad equivale a decir que es el activo, porque hay una equivalencia entre el activo y el total pasivo más patrimonio neto. Por lo tanto, sin hacer la conversión, tendríamos que el beneficio ante intereses e impuestos es de 12.000, entre el total activo o pasivo más patrimonio neto son 43.000, nos daría una rentabilidad económica de 27,9. Lógicamente, la rentabilidad económica haciendo la conversión es la misma, porque este tipo de rentabilidad no se fija en los intereses, ¿no? Entonces es exactamente, la estructura es la misma, el beneficio es el mismo y el total pasivo más patrimonio neto es el mismo, con lo cual el resultado es el mismo. En cuanto a la rentabilidad financiera, esta sí tiene en cuenta los intereses porque partimos en el numerador del beneficio antes de impuestos, que en este caso es de 10.560, lo tenemos aquí, porque aquí ya hemos deducido los intereses que pagamos por las obligaciones, y en este caso los recursos propios son de 40.000. Pero si hacemos la conversión, la rentabilidad financiera es distinta, porque tendremos que son 12.000, que son el beneficio antes de impuestos, entre el total pasivo de 43.000. Recursos propios, perdón, que son 43.000, que equivale también al total pasivo.
Y la rentabilidad de los recursos ajenos pues consiste simplemente en dividir los gastos financieros entre los recursos ajenos. En el caso de que tengamos obligaciones, vemos cómo los intereses que tenemos que pagar eran el 12%, por lo tanto son 1.440 sobre estos recursos ajenos o estas obligaciones de 3.000, que me da un 48%. Si hago la conversión, lógicamente no voy a pagar intereses, por lo tanto gastos financieros es cero, en este caso, vemos que aquí es cero, por lo tanto este coste, digamos, de los recursos ajenos es cero. Entonces la llamada rentabilidad de los recursos ajenos, la R sub 3, en este caso es cero. Y ahora vamos a ver el apalancamiento en esta situación, en las dos situaciones, si no hacemos la conversión y haciendo la conversión. Si no hacemos la conversión, la fórmula de la rentabilidad financiera está compuesta por esa R sub 2, esa rentabilidad económica, más R sub 2 menos R sub 3, por esa proporción de recursos ajenos entre recursos propios. Si hago esta operación, me da la rentabilidad financiera de 26,4, que es la misma que habías tenido antes, pero ahora lo que veo es la perspectiva del apalancamiento financiero. Aquí observamos que es negativo porque como esta R sub 3 es mayor que la R sub 2, recordamos que la R sub 3 son estos gastos financieros que pagamos sobre ese pasivo y es bastante elevado, y eso hace que esto sea negativo, por lo tanto ya todo el apalancamiento financiero, que es la parte gris, va a ser negativa. Y esto lo que está haciendo es que disminuir mi rentabilidad financiera. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de que hagamos la conversión. Como hemos visto que si hacemos la conversión los gastos financieros que pagamos son cero, pues ya todo el apalancamiento financiero va a ser cero. Aquí lo que observamos, o la conclusión que extraemos, es que sí me interesa hacer la conversión de obligaciones en acciones porque esto ayuda a mejorar mi rentabilidad financiera. Vemos que si no hago la conversión, la rentabilidad financiera que obtengo es un 26,4 y si hago la conversión, la que obtengo es un 27,9. Esto se debe a que si no hago esa conversión, el apalancamiento es negativo y eso hace que disminuya mi rentabilidad financiera. En el otro caso, el apalancamiento es cero, pero es mayor la rentabilidad financiera que la que obtenía antes. Por lo tanto, la conclusión es que sí me interesa hacer la conversión de obligaciones en acciones. Estos mismos cálculos los podemos hacer con rentabilidades netas, como hemos visto en otras ocasiones, que consiste en cambiar un poco la fórmula y teniendo en cuenta ese ahorro por la deducibilidad de los gastos financieros en el impuesto sobre sociedades. Con lo cual la fórmula hay que incluir aquí los gastos financieros por 1 menos T, que es lo que supone ese ahorro financiero. La rentabilidad financiera es beneficio después de impuestos en este caso, y la rentabilidad de recursos ajenos se calcula multiplicando esos gastos financieros por 1 menos T, siendo T la tasa impositiva del impuesto sobre sociedades. Lo que vamos a hacer es llegar exactamente a las mismas conclusiones, como hemos visto otras veces, porque el apalancamiento sigue siendo negativo cuando no hacemos la conversión, y lo que puedo concluir es que me interesa hacer la conversión porque la rentabilidad financiera que obtengo es mayor que en el caso de no hacerla. Aquí tenemos los resultados, una diferencia más o menos de un 1,13%, ya que el apalancamiento sin conversión es negativo en menos 0,0113. Bien, lo que puedo preguntarme ahora es, pues bueno, ¿dónde está la frontera de ese tipo de interés para hacer que el apalancamiento sea positivo? Y esto lo puedo hacer con los análisis de hipótesis, buscar objetivo, y entonces ahora lo que voy a plantearme, voy a situarme mejor en esta celda para verlo mejor, y entonces lo que hago es, repetimos, buscar objetivo, y lo que voy a hacer es definir la celda G73, que es donde está el apalancamiento sin conversión, que como hemos dicho en principio con este tipo de interés es negativo, y yo lo que quiero es que pase a ser positivo, aunque sea, le voy a poner una cantidad muy pequeña de 0,001, cambiando la celda, como hemos dicho, del tipo de interés. Hacemos el cálculo y llegamos a la conclusión de que si yo diera a esas obligaciones un tipo de interés del 6,53, eso sí conseguiría que el apalancamiento fuera positivo. Aquí hemos visto que ya el apalancamiento he conseguido que sea positivo, por lo tanto la rentabilidad financiera que obtengo sin hacer la conversión, es decir, pagando este interés del 6,53, sí me interesa, si es mejor seguir pagando ese tipo de interés a las obligaciones que convertirlas en
acciones. Pues bien, esta es la simulación que podemos hacer para ver en qué punto me interesa mantener esas obligaciones y no convertirlas en acciones. Y hasta aquí este vídeo, espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.